Tengo 28 años y soy contador público certificado. Hoy vivo de mi trabajo y de decisiones cuidadosas. Pero llegar hasta aquí fue el resultado de más de una década siendo el engranaje silencioso de una familia que nunca me vio como prioridad. Mi hermano mayor, Oliver, hoy tiene 31 años. Desde que tengo memoria, él fue el visionario. Y en mi familia, eso siempre fue una forma elegante de decir que era alguien incapaz de sostener un empleo más de 6 meses, pero siempre convencido de estar a una idea millonaria de distancia del éxito, usando el dinero de otros. El favoritismo era tan descarado que a veces parecía una caricatura mal escrita. Oliver era el primogénito, el hijo dorado, el que podía hablar, fallar, prometer y volver a fallar sin consecuencias reales. Yo, en cambio, era el plan de respaldo. El que estaba ahí por si acaso. Desde una mirada externa, aquí ya se observa una asignación de roles muy clara, uno recibe indulgencia permanente, el otro carga con la expectativa de compensar ese desequilibrio. No es solo favoritismo emocional, es una estructura familiar donde la responsabilidad se concentra en un solo miembro y la irresponsabilidad queda protegida. Cuando Oliver reprobó álgebra, mis padres le contrataron un tutor privado que cobraba $80 la hora. Cuando yo tuve problemas con geometría, mi madre me lanzó un libro de texto y me dijo: arréglatelas. Tú eres el inteligente. Ese fue el patrón de toda mi vida. A Oliver le daban apoyo. A mí me imponían expectativas. La Navidad era una lección anual de desigualdad. Oliver recibía la última consola, ropa de marca, cualquier cosa que llevara meses pidiendo. Yo abría regalos prácticos, cuadernos, calcetines, útiles escolares. Alguna tarjeta de regalo, si tenía suerte. Eres muy maduro, decía mi madre. Entiendes que las experiencias valen más que las cosas. Claro, mamá. Por eso Oliver estrenaba una Xbox mientras yo agradecía un paquete de lápices mecánicos. Las reglas nunca fueron las mismas. A los 17, Oliver destrozó el auto de mi padre en una carrera callejera. La reacción fue simple. Los chicos son chicos. Lo importante es que esté bien. A mí, con 16 años, me multaron por estacionar 6 pulgadas dentro de una zona prohibida. Me castigaron un mes y tuve que pagar la multa con mis ahorros. Otro recuerdo que todavía me quema: a los 15 años trabajé durante 6 meses cortando césped, haciendo trabajos ocasionales y limpiando entradas en invierno para comprarme una guitarra acústica usada. Era mi orgullo. 2 semanas después, Oliver la pidió prestada para una fiesta, la dejó en el jardín de alguien y se la robaron. La respuesta de mis padres fue inmediata. Las cosas son solo cosas. No seas materialista. Pero cuando Oliver perdió su teléfono esa misma noche, al día siguiente le compraron el último iPhone porque lo necesitaba para la escuela. Nunca volví a tener una guitarra. Y tampoco volví a pedir nada. En este punto, el patrón ya no es accidental. El mensaje repetido es que el esfuerzo propio no merece reparación, mientras que el error ajeno siempre será cubierto. Esa dinámica no enseña resiliencia, enseña resignación en uno y dependencia en el otro. En la secundaria ya había asumido mi papel: trabajar duro, no esperar reconocimiento, no depender de nadie. Saqué calificaciones perfectas, me uní a todos los clubes que mejoraban una solicitud universitaria y monté un pequeño negocio de jardinería durante los veranos. Ahorré cada centavo porque sabía que nadie vendría a rescatarme. Oliver, en cambio, era celebrado incluso en su mediocridad. Abandonaba el instituto comunitario porque se estaba encontrando. Dejaba trabajos porque el empleo tradicional no es para mentes creativas. Volvía a casa a los 24 sin plan alguno y la respuesta siempre era la misma. La familia apoya a la familia. Recuerdo con claridad una cena cuando yo tenía 14 años. Había recibido mi boletín, sobresaliente en todo, comentarios elogiosos de los profesores. Todavía buscaba aprobación en ese entonces. Se lo entregué a mi padre. Lo miró por encima, asintió y dijo: bien hecho. Sigue así. Luego volvió su atención a Oliver, que explicaba por qué había reprobado por tercera vez el examen de conducir. Mi madre pasó 45 minutos convenciéndolo de que la prueba estaba mal diseñada y no evaluaba la verdadera habilidad al volante. Mi boletín quedó olvidado sobre la mesa hasta que yo mismo lo guardé en mi mochila. Ahí dejé de esperar algo de ellos. Me tomó algunos años más dejar de tener esperanza. Cuando fui aceptado en 3 universidades distintas, la reacción fue: qué bien, cariño. ¿Puedes ayudar a tu padre a mover los muebles este fin de semana? Y entonces ocurrió lo que lo cambió todo. Cuando yo tenía 16 años, mis abuelos fallecieron con pocos meses de diferencia. Dejaron una herencia modesta que se repartió entre sus hijos. A mis padres les correspondieron unos $180,000. No era una fortuna, pero sí suficiente para marcar una diferencia real en una familia de clase media. Mi abuelo siempre me había visto.
Mientras mis padres hablaban del potencial de Oliver, él se sentaba conmigo en la mesa de la cocina y me enseñaba sobre presupuestos, interés compuesto y el valor del ahorro. Tenía una mentalidad de la época de la depresión, trabajo duro y responsabilidad financiera. Antes de morir, dejó claro que quería que $40,000 de su parte se destinaran exclusivamente a mi educación. No a la de Oliver. A la mía. Ese chico entiende los números, le dijo a mi padre. No lo desperdicien. Mis padres aceptaron. Durante 2 años, ese dinero estuvo en una cuenta a mi nombre, designada para la universidad. Yo la revisaba constantemente, calculando intereses, evaluando costos de matrícula, alojamiento y materiales. Era lo único que sentía realmente mío. Hasta que Oliver tuvo su gran idea. Aquí el conflicto deja de ser emocional y se convierte en financiero. El sacrificio del hijo responsable deja de verse como excepcional y pasa a tratarse como un recurso disponible, algo que puede reasignarse sin consentimiento porque siempre responde. Entró una noche a la casa, eufórico, hablando sin parar. Había descubierto el futuro del comercio, cajas de suscripción personalizadas. Era 2012. Empresas como Birchbox estaban de moda y cualquier aspirante a emprendedor creía haber reinventado la rueda. Su idea se llamaba Willbox, pagar $50 al mes por equipo de aventura al azar. Un mes una brújula, otro un poco de cuerda, con suerte una navaja barata. Mis padres estaban fascinados. Esto es, dijo mi padre. Para esto se ha estado preparando Oliver. ¿Preparando? Para una vida de proyectos inconclusos y dinero ajeno. Oliver necesitaba $60,000 para empezar en serio, inventario, web, marketing, alquiler de almacén. Tenía diapositivas y proyecciones que parecían impresionantes si no sabías nada de negocios. Mis padres ya habían gastado gran parte de la herencia en reformas y un coche nuevo. Pero quedaban esos $40,000. Mi fondo universitario. Ese domingo convocaron una reunión familiar. Y cualquiera sabe que nadie llama a una reunión familiar para anunciar unas vacaciones. Ahí fue cuando entendí que, una vez más, el responsable iba a pagar la cuenta. Entré a la sala y me encontré con una escena que todavía hoy recuerdo con una claridad incómoda. Mis padres estaban sentados uno frente al otro, serios, y Oliver ocupaba el lugar central, como si aquello fuera una audiencia formal. Todo estaba dispuesto como un juicio, y yo, sin saberlo aún, ya había sido condenado. Oliver tenía su portátil abierto sobre la mesa. En cuanto lo vi, sentí un nudo en el estómago. Antes de que pudiera decir nada, mi padre carraspeó y adoptó ese tono grave que solo usaba cuando quería que algo sonara incuestionable. Tenemos que hablar sobre una oportunidad de inversión. No hizo falta que explicara más. Sabía perfectamente hacia dónde iba todo. Durante la siguiente hora, me limité a observar cómo Oliver exponía su proyecto como si estuviera frente a inversores profesionales y no ante su propia familia. Diapositiva tras diapositiva, hablaba de oportunidades de mercado, ventajas competitivas y proyecciones de ingresos. Usaba palabras de moda como disruptivo, escalable y ventaja de ser el primero, con una seguridad que rozaba la arrogancia. Luego llegó el momento clave. Hemos decidido como familia, dijo mi madre. Me llamó la atención el uso del plural, teniendo en cuenta que nadie me había consultado absolutamente nada. Que apoyar el negocio de Oliver es el mejor uso del fondo universitario. Sentí el impacto como un golpe directo al pecho. Ese dinero es mío, respondí. El abuelo lo dejó para mi educación. Tu abuelo habría querido que apoyáramos el emprendimiento familiar, replicó mi padre sin dudar. Además, Oliver ha aceptado devolverte el dinero con intereses. Cuando el negocio despegue, recuperarás todo multiplicado por 10. 10 veces. Esa palabra se me quedó grabada durante años. ¿Y si no despega? Pregunté. Oliver soltó una risa corta, casi burlona. Vamos, confía un poco. Esto va a ser enorme. En 2 años me estarás agradeciendo haberte convertido en inversor. Yo no estoy invirtiendo, repliqué. Están tomando mi dinero. Lo estamos tomando prestado, corrigió mi madre. La familia se ayuda. Cuando seas mayor, lo entenderás. No lo entendí entonces, ni lo entendí después. Intenté de todo. Discutí. Razoné. Les recordé que Oliver nunca había terminado nada en su vida. Insistí en que el abuelo había sido claro respecto al destino de ese dinero. Les pregunté qué había pasado con todas las lecciones sobre responsabilidad y esfuerzo que a mí me habían repetido durante años, mientras a él le entregaban todo sin condiciones. ¿Y mi futuro? Pregunté. ¿Y las universidades que estuve investigando? ¿La carrera que llevo años planeando? Mi padre hizo un gesto despectivo con la mano. Un instituto comunitario está bien. Mucha gente exitosa empezó ahí. Entonces, ¿por qué no fue suficiente para Oliver? Repliqué.
Él abandonó la universidad y no lo obligaron a ir a un instituto comunitario. Le permitieron volver a casa. Eso es diferente, dijo mi madre. ¿En qué sentido? Nadie respondió, porque no había respuesta. La única diferencia era que yo no era Oliver. Yo no importaba de la misma manera. Recuerdo haber mirado a mi madre con una esperanza ingenua, esperando que en algún momento se activara ese instinto maternal y dijera, esperen, esto no es justo para nuestro hijo menor. Ni siquiera levantó la mirada. Ya está decidido, dijo en voz baja. Es lo mejor para la familia. Lo mejor para la familia era, en realidad, lo mejor para Oliver, como siempre. Al día siguiente, transfirieron los $40.000 de mi fondo universitario directamente a la cuenta del negocio de Oliver. Yo ni siquiera figuraba como cotitular. Descubrí así que, cuando eres menor de edad, tus padres pueden hacer prácticamente lo que quieran con el dinero que está a tu nombre. La única concesión fue un papel escrito a mano, un te debo, firmado por Oliver, donde prometía devolver los $40.000 más un 10% de interés en un plazo de 3 años. Mi padre lo firmó como testigo, como si eso lo convirtiera en algo legalmente vinculante. No lo era. Vi cómo mi futuro académico se diluía en cajas de suscripción llenas de brújulas baratas y mantas de emergencia que nadie quería. Wilcox sobrevivió exactamente 14 meses. Oliver quemó ese dinero como si fuera leña. Solo el sitio web costó $15.000, porque insistió en un desarrollo personalizado en lugar de usar una plataforma estándar. El inventario se llevó otros 20.000, la mayoría de los cuales terminó apilado en el garaje de mis padres cuando el negocio cerró. El resto se fue en marketing, anuncios mal dirigidos en redes sociales e influencers que cobraron sin aportar resultados. Solo el sitio web costó $15.000, porque insistió en un desarrollo personalizado en lugar de usar una plataforma estándar. El inventario se llevó otros 20.000, la mayoría de los cuales terminó apilado en el garaje de mis padres cuando el negocio cerró. El resto se fue en marketing, anuncios mal dirigidos en redes sociales e influencers que cobraron sin aportar resultados. Recuerdo una cena en la que Oliver presumió de haber cerrado una colaboración con una influencer de 50.000 seguidores. Le había pagado $3.000 por una publicación. Le pregunté cuántas conversiones había conseguido. ¿Qué quieres decir con conversiones? ¿Cuántos de sus seguidores compraron la suscripción? Tuvo que revisar su teléfono. 4 clientes por $3.000. $750 por cliente. La suscripción costaba $50 al mes. Haría falta más de un año para recuperar el costo de adquisición de cada uno, suponiendo que no cancelaran antes, cosa que la mayoría hace en los primeros 3 meses. Eso no es sostenible, dije. No entiendes el valor del reconocimiento de marca, respondió. En su mejor momento, Wilcox llegó a tener 47 suscriptores. 47. Oliver hablaba de eso como si fuera un gran logro. Estamos creciendo de forma orgánica, decía en las cenas familiares, que se habían convertido en informes de progreso obligatorios. Cuando alcancemos la masa crítica, esto va a explotar. Intenté explicarle los números una vez. Tienes 47 suscriptores pagando $50 al mes. Esos son $2.350 de ingresos. Tus gastos fijos superan los 4.000 mensuales entre el sitio web, el almacén y el inventario. Estás perdiendo dinero cada mes. Me miró como si hablara en otro idioma. No entiendes la economía de las startups. Primero se gana mercado, luego vienen las ganancias. Eso solo funciona si tienes financiación externa para cubrir las pérdidas. Tú no la tienes. Solo tienes mi fondo universitario, y ya casi no queda nada. Esa energía negativa es la razón por la que nunca serás emprendedor, me espetó. Mis padres asintieron como si acabara de decir algo brillante. Lo único que realmente explotó fueron mis planes de futuro. Para el mes 10, Oliver volvió a pedir dinero. Solo otros $10.000 para escalar el marketing. Mis padres, sin más ahorros disponibles, sugirieron que consiguiera un trabajo a tiempo parcial y aportara mis ingresos. Me negué rotundamente. Fue la primera vez que los desafié de forma directa. La expresión en sus rostros casi compensó lo que vino después. Estás siendo egoísta, dijo mi madre. Esto afecta a toda la familia. Mi fondo universitario ya había afectado a todo mi futuro. No iba a dar ni un centavo más. Esa decisión la tomé con absoluta claridad, aunque a Oliver no le gustó en absoluto. Después de eso intentó manipularme directamente. Una noche apareció en mi habitación sin avisar, con su computadora portátil bajo el brazo, decidido a convencerme. Abrió gráficos, paneles de analíticas, métricas de usuarios y comentarios de clientes como si yo debiera emocionarme por una reseña de 5 estrellas escrita por un antiguo compañero suyo de la universidad. Si esto fracasa, será por tu culpa, me dijo sin rodeos. Podrías salvarlo, pero eliges no hacerlo. Lo miré con calma antes de responder.
Si esto fracasa, no es responsabilidad mía. Tomaste mi dinero sin mi consentimiento y lo desperdiciaste. No me corresponde arreglarlo. Me llamó una persona despreciable, cerró el portátil de golpe y se fue furioso. No volvió a dirigirme la palabra durante 3 semanas. Y, siendo sincero, fueron las 3 semanas más tranquilas que había tenido en años. Al mes 14, Oliver anunció oficialmente que su startup, Wheelbox, abandonaba el proyecto original tras el fracaso de Speak. Intentó reinventarlo varias veces, primero como un blog de reseñas de equipo de campamento, luego como un servicio de planificación de aventuras al aire libre. Finalmente, lo dejó morir cuando no pagó el alojamiento web y el sitio fue dado de baja. El contrato del almacén se canceló antes de tiempo, con una penalización de $4.000. El inventario terminó donado a beneficencia porque nadie quiso comprarlo. Y el inversionista, yo, me quedé con absolutamente nada, solo un pagaré sin valor y un hermano incapaz de sostenerme la mirada. Cuando le pregunté por mi dinero, Oliver ya tenía preparada su excusa. El negocio no funcionó, hermano. Ese es el riesgo de invertir. Yo no invertí, le respondí. Tomaste mi fondo universitario. Es lo mismo, dijo encogiéndose de hombros. Además, yo también perdí dinero. No me pagué nada durante todo ese tiempo. Claro. No se pagó nada mientras vivía gratis en casa de nuestros padres, comía su comida y conducía su coche. Un sacrificio admirable. Mis padres lo respaldaron sin dudarlo. No se puede sacar sangre de una piedra, dijo mi padre. Oliver no tiene dinero. ¿Qué esperas que haga? Que trabaje y me devuelva lo que es mío. Todavía está recuperándose emocionalmente por el fracaso del negocio, intervino mi madre. Dale tiempo. ¿Tiempo? Oliver tenía 20 años, vivía en casa, jugaba videojuegos 16 horas al día y yo debía darle tiempo. Fue en ese instante cuando comprendí que estaba completamente solo. Sin herencia, sin fondo universitario, sin respaldo familiar. Solo yo y lo que fuera capaz de construir con mis propias manos. Me gradué de secundaria con un promedio perfecto y sin un solo dólar para la universidad. La contribución de mis padres a mi futuro fue una palmada en la espalda y el consejo de empezar en un instituto comunitario y transferirme más adelante. Así que eso hice, aunque no como ellos esperaban. Me inscribí en un instituto comunitario, y al mismo tiempo, trabajé a jornada completa. Por las mañanas, durante la temporada alta, ayudaba en una oficina de preparación de impuestos. Por las noches, trabajaba en un restaurante. Aprendí más sobre finanzas observando el trabajo de los contadores que en cualquier aula. Notaron mi interés y empezaron a dejarme ayudar con declaraciones sencillas. En la oficina había un contador con décadas de experiencia llamado Graham. Me veía quedarme hasta tarde, hacer preguntas, prestar atención real. A diferencia de otros estudiantes, yo no estaba allí solo para cumplir horas. «Tienes talento para esto», me dijo una noche mientras revisábamos una declaración empresarial especialmente complicada. «Los números tienen sentido para ti». «¿Por qué no mienten?», respondí. «No tienen favoritismos. 2 más 2 siempre es 4». Se rió, pero entendió que hablaba en serio. Desde entonces empezó a confiarme tareas más complejas, explicándome el razonamiento detrás de las normas fiscales y cómo detectar inconsistencias. Cuando supo que me estaba pagando los estudios por mi cuenta, escribió una carta de recomendación que terminó siendo más valiosa que cualquier ayuda de mis padres. Cada centavo que ganaba iba a la matrícula y al ahorro. Vivía alquilando una habitación en casa de una anciana llamada Mrs. Whitaker, quien me hacía descuento a cambio de cortar el césped y limpiar la entrada en invierno. Me alimentaba de fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de maní hasta que pude permitirme algo mejor. Mrs. Whitaker fue más cercana a una abuela que cualquier recuerdo que tuviera de mis propios abuelos. A veces dejaba galletas frente a mi puerta sin decir nada. Cuando obtuve mi primera calificación sobresaliente en contabilidad avanzada, me hizo un pastel entero. Solo para mí. Porque una vez mencioné que nunca tuve pasteles de cumpleaños al crecer. Todos merecen ser celebrados, me dijo. Casi lloré. Falleció durante mi 3er año. En su testamento me dejó su viejo coche, un Honda de 2003 que consumía aceite y tenía reproductor de casetes. Pero era mío. Fue la primera vez que alguien me dejó algo que no fuera una carga. Mis padres insistían en que estaba desperdiciando mi potencial. Podrías vivir aquí y ahorrar, decía mi madre. Oliver sigue en casa. Exactamente por eso no lo hacía. Tras 2 años, me transferí a una universidad estatal con suficientes créditos para terminar en otros 2. Elegí contabilidad porque descubrí que realmente amaba los números. El equilibrio, el orden, la satisfacción de corregir errores. Me gradué con honores y una oferta laboral en una firma contable mediana incluso antes de subir al escenario. Mis padres no asistieron a la graduación. Tenían conflictos de agenda.
Oliver tenía una entrevista de trabajo ese día. No consiguió el puesto, pero al menos ellos priorizaron correctamente, ¿no? Mientras tanto, Oliver atravesó una curiosa transformación, de fundador de startup fracasada pasó a emprendedor entre proyectos, luego a explorador de oportunidades y finalmente a consultor, lo que en la práctica significaba dar consejos no solicitados mientras seguía viviendo en el sótano de nuestros padres. Quemó 3 trabajos más. Ninguno duró más de 4 meses. Comercio, ventas, incluso un breve paso por un centro de llamadas que terminó cuando le dijo a un cliente que su queja no era su problema. Cada despido venía acompañado de una nueva excusa por parte de mis padres. Yo, en cambio, estaba construyendo algo real. Aprobé el examen de certificación profesional en el primer intento, las 4 partes. Mi empresa me ascendió 2 veces en 3 años. A los 27 ya manejaba declaraciones corporativas complejas y, para mi propia sorpresa, lo disfrutaba. La ironía no pasó desapercibida. Durante toda mi infancia me repitieron que yo era el responsable. No como un elogio, sino como una etiqueta conveniente, casi una excusa. Era la forma que tenían de justificar por qué a mí me correspondía menos, mientras que a Oliver siempre le daban más. En aquel entonces no lo entendía del todo. Hoy sí. Esa misma responsabilidad terminó convirtiéndose en mi mayor fortaleza. En el ámbito profesional, mis clientes valoraban precisamente eso, que fuera meticuloso, confiable, constante y obsesivo con los detalles. No improvisaba, no prometía lo que no podía cumplir. Gracias a esa disciplina, logré ahorrar $85.000. No fue dinero heredado, ni prestado, ni caído del cielo. Cada centavo fue producto de trabajo duro, sacrificios y constancia. Con ese esfuerzo compré mi propio departamento en una zona tranquila de la ciudad. Conducía un auto sencillo pero confiable, que terminé de pagar en apenas 2 años. Tenía un fondo de emergencia, aportes regulares para mi jubilación, algo que siempre me enorgulleció, 0 deudas. Curiosamente, cuando mis padres se enteraron de que me estaba yendo bien, de pronto volví a existir. Empezaron a llamar con frecuencia. Al principio, una vez por semana. Solo estamos viendo cómo estás, decía mi madre, Margaret, con un tono ligero. Casi no sabemos nada de ti últimamente. Después llegaron las indirectas. El dolor de espalda de mi padre, Graham. Los gastos médicos cada vez más altos. El techo de la casa que necesitaba reparaciones urgentes. Y, como un hilo invisible que siempre regresaba al mismo punto, Oliver, que todavía estaba tratando de ponerse de pie. Yo respondía con educación, pero sin comprometerme. Suena complicado. Ojalá puedan solucionarlo. Porque sabía exactamente lo que venía. Podía anticiparlo a kilómetros de distancia. Y aquí se observa un cambio clave en la dinámica. Cuando el hijo históricamente ignorado logra estabilidad, la familia vuelve a mirarlo no por vínculo, sino por utilidad. El contacto no nace del interés genuino, sino de la detección de recursos disponibles. El segundo gran proyecto de Oliver se llamaba Next Level Fitness Tech. Y sí, era tan absurdo como su nombre. Su nueva idea brillante consistía en crear una aplicación de fitness con inteligencia artificial que generara rutinas personalizadas. Nada más que ignorar el pequeño detalle de que ya existían cientos de aplicaciones idénticas. También ignoraba el hecho de que Oliver jamás había programado una sola línea de código en su vida y que difícilmente podía distinguir una barra olímpica de una pesa rusa. Pero, según él, lo importante no era el conocimiento técnico, sino la visión. La gran presentación ocurrió durante la cena de Acción de Gracias, a la que asistía a regañadientes después de meses de insistencia y culpa emocional. Oliver colocó su portátil en la cabecera de la mesa, como si estuviera frente a inversionistas reales y no a familiares intentando comer pavo. Diapositivas nuevas, palabras de moda, y la misma energía desesperada de siempre. La industria del fitness mueve $96.000 millones, anunció con solemnidad. Solo necesitamos capturar el 0,01% del mercado para hacernos millonarios. Casi me atraganto con el puré de papas. Así no funciona la captación de mercado, pero Oliver nunca permitió que los hechos arruinaran una buena fantasía. Esta vez, la solicitud fue clara, $75.000 para desarrollar la aplicación, contratar programadores y lanzar una campaña de marketing. ¿Y de dónde va a salir ese dinero?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Bueno, empezó mi padre. Pensamos que, dado lo bien que te ha ido, podrías considerar invertir en el futuro de tu hermano. Ahí estaba. Exactamente lo que esperaba. ¿Quieren que le dé a Oliver $75.000 para otro negocio? No es dar, me corrigió Oliver. Es invertir. Esta vez es un proyecto serio. He investigado. ¿Cómo investigaste Wheelbox? Respondí. ¿Cómo terminó eso? El silencio cayó de golpe sobre la mesa.
Willybox era el secreto incómodo de la familia, el fracaso del que nadie hablaba. Eso fue distinto, dijo Oliver, con la mandíbula tensa. Era joven. He aprendido de mis errores. ¿De verdad? Porque todavía me debes $40.000 de esos errores. Mi madre intervino de inmediato, usando su tono conciliador. Hemos hablado de esto, cariño. El negocio fracasó, Oliver no pudo evitarlo. No está en condiciones de... Han pasado 12 años, mamá. ¿12? No ha devuelto ni un solo dólar. Y ahora esperan que le entregue más dinero. Se trata de creer en la familia, dijo mi padre, con ese tono de decepción que siempre reservaba para mí. Este es el momento en que el conflicto deja de ser económico y se vuelve moralmente coercitivo. Se intenta transformar una negativa racional en una falla ética, usando conceptos abstractos como familia para encubrir una transferencia forzada de responsabilidad. Miré alrededor de la mesa. A las mismas personas que tomaron mi fondo universitario. Que me vieron luchar para pagar mis estudios mientras Oliver pasaba los días jugando videojuegos. Que jamás reconocieron la injusticia. Y que ahora pretendían financiar la segunda temporada del espectáculo de Oliver. No. Una sola palabra. ¿Clara? Definitiva. ¿Qué quieres decir con no? Preguntó Oliver, genuinamente desconcertado, como si nunca hubiera escuchado una negativa. La sorpresa ante el no revela algo fundamental. Oliver no estaba negociando, estaba asumiendo. Para él, el dinero ajeno siempre fue una extensión natural de su voluntad. El límite no solo frena el pedido, rompe una lógica que llevaba décadas sin ser cuestionada. Quiero decir que no va a pasar. No voy a darte dinero. No es dar, es invertir. Tendrás ganancias, como las que iba a darte Willybox. 10 veces lo prometido. ¿Dónde está ese dinero, Oliver? El negocio fracasó. No fue mi culpa. Era tu negocio. Claro que fue tu culpa. Oliver se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. ¿Sabes cuál es tu problema? Estás resentido. Siempre lo has estado. Porque yo soy el de las ideas y tú solo sabes hacer cuentas. Sé hacer cuentas lo suficiente como para saber que le has costado a esta familia más de $50.000 sin resultados. Sé hacer cuentas para construir una carrera mientras tú acumulabas excusas. Y sé hacer cuentas para entender que darte $75.000 sería como prenderle fuego al dinero. Mi madre rompió a llorar. El rostro de mi padre se volvió rojo. Oliver parecía a punto de volcar la mesa. Si no ayudas a tu hermano, no eres bienvenido en esta casa, sentenció mi padre. Me levanté, tomé mi chaqueta del respaldo de la silla y los miré a los tres. Perfecto. Disfruten Acción de Gracias. Espero que el pavo lo valga. Salí antes de que alguien pudiera responder. Eso ocurrió hace casi un año. Lo que pasó después era completamente previsible para cualquiera que haya visto una familia desmoronarse lentamente. Oliver lanzó Next Level Fitness Test de todos modos, financiado con tarjetas de crédito y un préstamo comercial que mis padres avalaron. La aplicación era inestable, los entrenamientos genéricos, y los únicos usuarios eran el mismo y algunos conocidos que la descargaron por compromiso. En menos de 8 meses, la empresa estaba perdiendo dinero a un ritmo alarmante. Oliver pagó $50.000 a un desarrollador por una aplicación que apenas funcionaba, gastó $15.000 en anuncios en redes sociales dirigidos a personas que ya usaban aplicaciones gratuitas, y quemó otros $10.000 en desarrollo de marca, que aparentemente consistió en diseñar un logotipo. Supe todo esto por mi primo, que aún mantenía contacto con ambos lados de la familia. Oliver seguía presumiendo su startup tecnológica en reuniones familiares, incluso cuando ya estaba a punto de colapsar. Llegó a arrendar un Tesla que no podía pagar, porque según él, un emprendedor exitoso debía parecer exitoso. 3 meses después, el vehículo fue embargado. Mi primo me mostró una foto, Oliver, de pie sobre el césped, en bata, observando cómo su proyección de éxito era cargada en una grúa. No voy a mentir, guardé esa imagen. El préstamo comercial entró en mora. Las tarjetas de crédito quedaron al límite. Y como mis padres habían firmado como avales, su fondo de jubilación quedó en riesgo. Aquí se rompe definitivamente la fantasía. El emprendedor ya no fracasa en abstracto, el fracaso toma forma concreta, visible, pública. La imagen del éxito, el Tesla, la narrativa, la pose, se desploma frente a la realidad financiera. Es el punto en que el relato deja de sostenerse incluso para quienes querían creer. Todo empezó con una sucesión de llamadas desesperadas que parecían no tener fin, como si alguien hubiera abierto una compuerta y todo lo que llevaba años contenido se hubiera desbordado de golpe. La primera llamada fue de mi madre. Contesté, y apenas escuché su voz, supe que algo estaba muy mal. Lloraba sin control, con esos sollozos profundos que no dejan espacio para las palabras claras. Apenas podía articular frases completas. Decía que estaban a punto de perderlo todo,
que la situación era insostenible, que ya no había margen para errores ni para silencios. Me rogó que los ayudara, que por favor entendiera que ya no se trataba de Oliver, que esto iba más allá de él. Según ella, ahora era una cuestión de supervivencia, de ella y de mi padre, de salvar lo que quedaba de su matrimonio y de su vida juntos. Solo ayúdanos a pasar este momento, repetía una y otra vez, entre lágrimas. No es por él. Te lo prometo. Es por tu padre y por mí. Por nosotros. La escuché sin interrumpirla. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya conocía ese discurso de memoria. Lo había escuchado en distintas versiones a lo largo de los años, siempre envuelto en palabras distintas, siempre apelando a la culpa, al sacrificio, a la familia. Y siempre con el mismo trasfondo, Oliver había vuelto a meterse en problemas y como de costumbre, alguien más tenía que pagar el precio. Después de colgar con ella, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi padre. El contraste fue inmediato. Nada de llanto, nada de súplicas emocionales. Él eligió otro camino. Su voz era firme, seca, cargada de autoridad. La misma voz que usaba cuando yo era niño y quería imponer obediencia sin espacio para preguntas. Tienes una responsabilidad con esta familia, me dijo sin rodeos. No te criamos para que nos des la espalda cuando más te necesitamos. Me tomé unos segundos antes de responder. Respiré hondo, porque sabía que, si hablaba desde el enojo, la conversación se iba a desviar. Cuando finalmente contesté, lo hice con calma. Tienes razón, le dije. Pero no me criaron. Me crié solo mientras ustedes se dedicaban a criar a Oliver. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero contundente. No intentó refutarme, no discutió, no buscó otra estrategia. Simplemente colgó. Para mí, ese gesto fue una pequeña victoria. No porque ganara algo tangible, sino porque, por una vez, no pudieron reescribir la historia. En este punto, el patrón queda expuesto, primero la súplica emocional, luego la autoridad moral. Dos estrategias distintas con el mismo objetivo, desplazar la responsabilidad. Cuando ninguna funciona, el silencio aparece como último recurso, no como reflexión, sino como retirada. La siguiente llamada fue de Oliver. Su tono fue distinto, casi irreconocible. Intentó sonar humilde, arrepentido, aunque se notaba que cada palabra estaba ensayada. No era una disculpa genuina, era una actuación. Mira, sé que la arruiné, dijo. Sé que te debo dinero. No voy a negarlo. Pero si pudieras ayudarnos ahora, te prometo que voy a devolverte todo. Cada centavo. Solo necesito tiempo. Ya conocía esa canción. La había escuchado demasiadas veces como para creer una sola nota. Promesas vagas, arrepentimientos temporales, siempre acompañados de la expectativa de que alguien más cargara con las consecuencias. Mi respuesta fue la misma para los tres, sin excepciones y sin matices, no voy a darles dinero. Las consecuencias no tardaron en llegar. Y fueron exactamente las que cabría esperar de una familia que nunca aprendió a hacerse cargo de sus decisiones, sino que siempre confió en que alguien más aparecería para salvarlos. El mes pasado, Oliver se declaró en bancarrota. Perdió lo poco que tenía. Aunque, siendo honestos, nunca tuvo mucho. A sus 31 años, volvió a vivir con mis padres, ocupando su antigua habitación de infancia, rodeado de recuerdos de una etapa en la que ya se sentía incomprendido y víctima del mundo. Seguía interpretando el mismo papel que llevaba años perfeccionando, el del chico al que la vida siempre le debía algo. Mis padres, por su parte, tuvieron que poner su casa en venta. El impago de préstamos acumulados destrozó su crédito y, finalmente, ya no pudieron afrontar la hipoteca. Después de más de 30 años viviendo en el mismo lugar, se vieron obligados a mudarse a un apartamento mucho más pequeño, lejos de la imagen de estabilidad que siempre quisieron proyectar. Para ellos, fue una caída dolorosa, humillante incluso. Para mí, fue la consecuencia directa de decisiones que habían postergado enfrentar durante demasiado tiempo. Y, como era de esperar, me culparon. Si nos hubieras ayudado cuando te lo pedimos, me dice mi madre cada vez que hablamos, nada de esto habría pasado. Mi respuesta nunca cambia. Si no hubieran usado mi fondo universitario para cubrir el primer fracaso de Oliver, ahora tendrían un respaldo. Y si no hubieran avalado su segundo desastre financiero, todavía tendrían su casa. Cada elección que hicieron giró en torno a él. Las consecuencias también le pertenecen a él. Luego ocurrió algo que nadie esperaba, ni siquiera yo. Después de publicar mi historia, la respuesta fue abrumadora. Mensajes de apoyo, personas contando experiencias similares, gente que se veía reflejada en cada decisión difícil. No imaginé que tantas personas se identificarían. Agradecí los comentarios, los mensajes privados, incluso los premios virtuales. No era algo que buscara, pero ayudó a confirmar que no estaba loco por haber puesto límites.
Aprovecho para aclarar algo que muchos preguntaron. Sí, consulté con un abogado por los $40.000 originales. El plazo legal para reclamarlos ya había expirado. No había nada que hacer. Y entendí algo importante: a veces, ganar no significa recuperar dinero. A veces, ganar significa dejar de perder tiempo, energía y paz mental. Este es el cierre del arco emocional. El triunfo no es económico, es psicológico. El límite se convierte en una forma de recuperación. No hay restitución financiera, pero sí una restitución de identidad, de control y de tranquilidad. 6 meses después, llegó la actualización que tantos pidieron. Tras la publicación, mis padres y Oliver siguieron presionando durante semanas. Llamadas constantes, mensajes interminables, correos electrónicos cargados de reproches. Incluso aparecieron una vez en mi departamento sin avisar. No les abrí. Dejé de responder. Dejé de interactuar. Con el tiempo, el silencio pareció hacer efecto. O al menos eso creí. Hace unos 2 meses, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo, una intuición difícil de explicar, me impulsó a hacerlo. ¿Hablo con el despacho contable de su empresa?, preguntó una voz formal. Soy el contador senior asignado. Me identifiqué y pregunté en qué podía ayudar. Mi nombre es Agent Collins, dijo. Pertenezco a la División de Investigación Criminal del IRS. Sentí como el estómago se me desplomaba. En mi profesión, esas palabras equivalen a una pesadilla. El tipo de llamada que nadie quiere recibir. Me explicó que se había presentado una declaración de impuestos utilizando mi nombre y mis credenciales profesionales. Habían detectado irregularidades graves. Resultó que alguien llevaba meses presentando declaraciones fraudulentas usando mi número de licencia como contador certificado. Declaraciones de clientes que yo nunca había conocido, solicitando reembolsos que iban a cuentas completamente ajenas a mí. Habían rastreado las direcciones IP. No hizo falta que me diera demasiadas pistas para saber quién estaba detrás. Cuando enfrenté a mis padres, porque inevitablemente tuve que involucrarlos, toda la verdad salió a la luz. Oliver había tomado correspondencia antigua mía que aún contenía información de mi licencia profesional. Durante 8 meses había estado ejecutando un esquema de fraude fiscal. Presentaba declaraciones falsas para personas que conocía en línea y se repartía los reembolsos con ellos. Solo estaba intentando ganar dinero, dijo mi madre, como si esa frase pudiera justificar algo. No estaba intentando ganar dinero. Estaba cometiendo delitos federales. Robo de identidad. Fraude fiscal. Delitos que llevan directamente a prisión. ¿No puedes hablar con ellos?, me rogó. Explicar que fue un malentendido. No pude evitar reírme. No hay ningún malentendido, le dije. Robó mis credenciales profesionales para defraudar al gobierno. La investigación avanzó con rapidez. La mayoría de los supuestos clientes de Oliver eran identidades falsas compradas en la web oscura. Los reembolsos superaban los $180.000, repartidos en decenas de declaraciones, todas presentadas bajo mi nombre. Agent Collins me explicó cada detalle. Oliver había montado toda la operación en el sótano de mis padres. Números de seguro social robados. Formularios W2 falsificados. Declaraciones diseñadas específicamente para generar grandes reembolsos. El dinero terminaba en tarjetas prepagas que luego retiraba en distintos cajeros automáticos por toda la ciudad. Incluso había sido meticuloso. Mantuvo cada declaración por debajo de los $10.000 para evitar alertas automáticas. Distribuyó las presentaciones a lo largo de varios meses para no levantar sospechas inmediatas. Si no hubiera usado sus credenciales, me dijo Collins, probablemente habría pasado desapercibido durante más tiempo. ¿Por qué usó las mías? Porque las declaraciones preparadas por contadores certificados reciben menos escrutinio. Parecen más legítimas. Mi número de licencia hacía que el sistema confiara. 8 meses de delitos federales cometidos en la casa de mis padres usando mi identidad profesional. Y ellos aseguraban no saber nada. Nunca lo creí. Una vez que entregué toda mi documentación, registros reales de clientes, horarios de trabajo, pruebas de que yo estaba en reuniones mientras las declaraciones falsas se enviaban desde la IP de la casa de mis padres, el trato hacia mí cambió por completo. Esto ocurre más seguido de lo que imagina, me dijo Collins. Cuando hay familia de por medio, casi nunca termina bien. Hace 3 semanas, Oliver fue arrestado. Agentes federales llegaron al apartamento de mis padres a las 6 de la mañana. Se lo llevaron esposado, frente a ellos. Mi madre me llamó fuera de sí, exigiendo que arreglara la situación. ¿Arreglar qué?, respondí. Él eligió cometer delitos federales. Me dijo que no podía creer que yo estuviera permitiendo que todo llegara tan lejos. Es tu hermano, repitió. Es un hombre adulto. Respiré hondo antes de responder. Es un adulto que tomó sus propias decisiones.
Yo no le puse las esposas. Eso lo hizo el gobierno de los Estados Unidos. Colgó sin despedirse. Una hora después volvió a llamar. Sonaba más calmada, aunque seguía negando la realidad. Me explicó que el abogado decía que tal vez ofrecerían un acuerdo con la fiscalía. Luego lanzó la frase que terminó de romper cualquier resto de paciencia que me quedaba. Si tú declararas que Oliver tenía permiso para usar tus credenciales, todo esto podría arreglarse. ¿Me estás pidiendo que mienta bajo juramento? Le respondí. ¿Que cometa un delito federal para encubrir los delitos federales de mi hermano? Intentó suavizarlo con palabras. Dijo que no sería perjurio. Eso es exactamente lo que sería, contesté. Mentir bajo juramento. Y aunque quisiera ayudarlo, cosa que no quiero, no voy a ir a prisión por Oliver. No voy a perder mi licencia profesional por él. No voy a destruir todo lo que construí para salvarlo. Me llamó egoísta. Yo le dije que siempre había sido ciega. Supongo que ambos fuimos coherentes hasta el final. Aquí se cruza una línea definitiva, la familia ya no pide apoyo, exige complicidad criminal. No es un pedido emocional ni económico, es una invitación directa a la autodestrucción. En ese momento, cualquier duda razonable queda anulada. Defenderse deja de ser una opción moral y pasa a ser una obligación. Los cargos contra Oliver eran graves: fraude electrónico, robo de identidad, evasión fiscal y conspiración. Su defensor público le explicó que, si aceptaba un acuerdo, enfrentaba entre 3 y 7 años de prisión, si iba a juicio, mucho más. La fiscalía tenía un expediente enorme, registros de transacciones, direcciones IP, identificaciones falsas que Oliver había comprado, absolutamente todo documentado. Mis padres hicieron un último intento desesperado. Aparecieron sin avisar en mi oficina, en mi lugar de trabajo, exigiendo que declarara como testigo de carácter a favor de Oliver delante de mis compañeros. Fue tan fuera de lugar que mi jefe tuvo que pedirles que se retiraran. Después de eso, Margaret, la directora de la firma, me llamó a su despacho. Llevaba más de 20 años al frente de la empresa. ¿Desde cuándo viene pasando esto?, me preguntó. Le di la versión resumida: el fondo universitario desaparecido, los negocios fallidos, años de justificaciones, el fraude, y finalmente el robo de identidad que casi arruina mi carrera. Sacudió la cabeza lentamente. He visto muchas familias disfuncionales en este trabajo, dijo. La temporada de impuestos saca lo peor de las personas, pero esto. No terminó la frase. Luego añadió que estaba manejando la situación con mucha entereza. Me ofreció la tarde libre si la necesitaba. Le dije que prefería quedarme. Los números no me piden dinero, comenté. Ella se rió. Yo no estaba bromeando del todo. El contraste es absoluto: mientras la familia biológica cruza límites, el entorno profesional responde con respeto y apoyo. La estabilidad aparece donde hay reglas claras, no favoritismos. La competencia emocional da paso a la competencia ética. Ese fue el límite definitivo. Al día siguiente solicité una orden de restricción contra mis padres y contra Oliver. La audiencia fue 2 semanas después. Mis padres aparecieron con un abogado que claramente no podían costear. Intentaron argumentar que los conflictos familiares no deberían resolverse en los tribunales. El juez no estuvo de acuerdo. El abogado de mis padres trató de pintarme como el villano. Dijo que sus clientes eran personas mayores pasando por un momento difícil, que su hijo enfrentaba cargos graves, que habían perdido su vivienda y que ahora su otro hijo quería cortar todo contacto. Que esto era un asunto familiar, no criminal. El juez me preguntó si quería decir algo. ¿Lo hice? Expliqué la cronología completa: el dinero universitario robado, 12 años de promesas incumplidas, el segundo negocio que los dejó en la ruina y, finalmente, el robo de identidad que pudo haberme llevado a prisión y destruido mi carrera. Su señoría, dije, he dado a esta familia todas las oportunidades posibles. He sido paciente, comprensivo y he cedido durante más de una década. Y cada vez que lo hice, tomaron más. Mi dinero. Mi confianza. Y ahora intentaron tomar mi licencia profesional y mi libertad. ¿En qué momento tengo derecho a decir basta? El juez miró a mis padres, luego a mí, y volvió a mirarlos a ellos. Orden concedida. 500 pies de distancia. Prohibido todo tipo de contacto. Cualquier violación implicaría arresto inmediato. Mientras salían de la sala, mi padre se giró y dijo: «Para nosotros estás muerto». «Lo he estado desde los 16», respondí. Solo que no lo notaron porque estaban demasiado ocupados mirando a Oliver. No los volví a ver después de eso. El cierre no es ruidoso, es quirúrgico. No hay venganza, solo una constatación tardía: la exclusión ya existía desde hacía años. El tribunal no rompe la familia, solo formaliza una fractura que llevaba mucho tiempo abierta. Actualmente,
Oliver permanece bajo custodia federal esperando el juicio. Su defensor intentó conseguir libertad bajo fianza, pero el juez la negó por riesgo de fuga. Al parecer, Oliver había estado buscando en su teléfono países sin tratado de extradición. Nada discreto. Mis padres perdieron su apartamento al no poder pagar el alquiler tras gastar sus ahorros en el abogado de Oliver. Según supe por un primo, ahora viven con una tía en otro estado. El IRS me exoneró por completo. Mi licencia sigue intacta. Mi reputación también. De hecho, la firma me dio un aumento por manejar una situación extremadamente delicada de forma profesional. Parece que no perder la calma cuando tu hermano intenta arruinarte la carrera es una habilidad valiosa. Empecé a salir con alguien. Conocí a Emily en una conferencia profesional. Es analista financiera. Conectamos haciendo bromas sobre hojas de cálculo. Sabe toda la historia. Su reacción fue simple. Suena a que necesitas una familia mejor. Por suerte, la mía es grande y realmente se lleva bien. Conocí a sus padres el mes pasado. Su padre me dio la mano. Su madre me sirvió comida sin preguntarme si tenía hambre. Su hermano me invitó a ver un partido con él. Cosas normales. Tan normales que al principio me parecieron extrañas. La primera vez que cené en su casa no sabía cómo comportarme. Nadie pedía dinero. Nadie justificaba los errores de otro como si fueran mi responsabilidad. Solo hablaban, se reían y preguntaban cómo había sido mi día, como si de verdad les importara la respuesta. Emily me vio mirando fijamente la pared en un momento. ¿Estás bien? Sí, dije. Solo estaba pensando, así es como se supone que se ve una familia, ¿no? Me apretó la mano. Esta es tu familia ahora, si quieres que lo sea. Cuando les conté mi situación, la versión corta, su madre solo negó con la cabeza. Hay personas que no merecen a los hijos que tienen. Su padre fue más directo. Si alguna vez necesitas algo, nos llamas. Eso es lo que hace la familia de verdad. No voy a mentir diciendo que no pienso en mi familia biológica. Lo hago. Pero como se piensa en una casa en la que viviste y que se quemó por completo. Sabes que existió, pero no deseas volver. El juicio de Oliver es en 4 meses. He sido citado como testigo de la fiscalía. La abogada federal, agent Collins, me explicó exactamente qué necesitan, la línea de tiempo del robo de identidad, la documentación de mis credenciales, y mi testimonio sobre mi relación con Oliver. Solo diga la verdad, me dijo. Eso es todo lo que necesitamos. Eso es lo único que he hecho siempre. Sonrió. Por eso está sentado de nuestro lado del tribunal.